Hola chicos, buenas noches. Ya son las 7, entonces revisemos a ver, miremos a ver quién, ya empecé a grabar, miremos a ver quién más se conecta. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Buenas noches. Entonces vamos. Vamos 4. Bueno, esperemos a las 7:05 a ver si se conecta alguien más. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo estás, Edwin? Buenas noches. Sí, señor. Más Edwin, bien. Bueno, 7:03. A ver quién más falta. Circuitos, ¿cuántos somos? En este grupo hay más personas, hay otras personas, falta gente. Bueno, 7:05, arranquemos entonces. Chicos, entonces les voy a compartir mi pantalla. Hoy vamos a revisar el tema de la unidad 1 con respecto a medidas correspondiente a errores. ¿Listos? Entonces vamos a ver los tipos de errores que nosotros podemos encontrar y vamos a hacer un ejemplito. Bien. Entonces, ustedes saben que nosotros realizamos mediciones porque los fenómenos que nosotros vamos a medir o a trabajar
correspondientes a campos magnéticos, flujos de electricidad y etcétera, no los podemos percibir con nuestros sentidos. Entonces necesitamos utilizar unos dispositivos que nos van a entregar las magnitudes, las cantidades de esos datos que nosotros queremos medir. ¿Listo? Entonces, cada uno de esas mediciones tienen unos errores asociados, ¿de acuerdo? Y hay errores, pues, de diferentes tipos. Entonces, vamos a revisar de qué tipo son y a qué corresponden y cómo se pueden corregir o aproximar de alguna forma. ¿Listos? Entonces, el primer error que nosotros encontramos es el error propio del instrumento o del aparato de medida. ¿Listos? Entonces, precisamente, cada dispositivo intrínsecamente tiene unas limitaciones, digámoslo así, también unas imperfecciones propias de su construcción y una, digamos, falta de calibración, y eso es propio de la operación, ¿no? Entonces, cada aparato de medida tiene unos errores que nuestro fabricante, nuestro manual nos va a indicar cómo manejar esos errores y cómo calcularlos, ¿de acuerdo? Ese es el primer error. El segundo error o tipo de error, los errores de influencia. Entonces, estos errores se presentan porque nosotros no estamos haciendo la medición, o las mediciones que nosotros realizamos no son en unos medios aislados. Es decir, tenemos influencias sobre esa medición. Ejemplo, la temperatura del ambiente, campos magnéticos externos y en general luz, ruido, cualquier, digamos, tipo de interferencia o de circunstancia del medio ambiente en el que estamos haciendo la medida que pueda de alguna forma inducir un error en esa medida, ¿de acuerdo? El tercero es el error de conexión. Entonces, simplemente está asociado a que nosotros realicemos alguna conexión mal o haya algún error en dicha conexión. Los errores personales, es decir, ya el error no está asociado al proceso, o al dispositivo, sino está asociado a la persona que está interactuando con el dispositivo de la medida. Entonces, son consecuencia de la observación, la lectura y la valoración que hace esa persona que está operando el dispositivo de medida. ¿Listo? Los errores sistemáticos, que es el quinto. Entonces, simplemente nosotros los definimos como errores que son apreciables, es decir, que tienen un valor considerable, dependiendo o que influyen todos los tipos de errores anteriores que ya mencionamos. Entonces, debido a las imperfecciones, debido a las conexiones, debido al ambiente. Y entonces ese lo vamos a darle una magnitud y un signo determinado, ¿sí? Que puede ser un rango hacia arriba o un rango hacia abajo, ¿de acuerdo? Y los errores accidentales, déjenme subir por acá esto. Vamos acá. Y el sexto tipo, que son los errores accidentales, simplemente hacen referencia a modificaciones no apreciables, ¿de acuerdo? Entonces, son errores que se pueden compensar con cálculos de estadística que vamos a ver aquí más adelante y, digámoslo así, sí, compensar puede ser la palabra para corregir ese error. ¿Listos? Entonces, tenemos varias formas de expresar el error, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver aquí abajo. Entonces, error absoluto. El error absoluto es un valor que nos muestra la distancia que hay o la diferencia que hay entre el valor verdadero y el valor leído, entendiendo que nosotros ya conocemos el valor verdadero, ¿sí?
por decir algo. Entonces, una resistencia. Cuando nosotros estamos viendo una resistencia, suponemos que nuestro valor verdadero, que usamos un multímetro muy preciso, y entonces conocemos el valor verdadero de esa resistencia. ¿De acuerdo? Que no tiene unos errores inducidos, que ese es el valor exacto. Y vamos a utilizar otro dispositivo de medida. Entonces, simplemente vamos aquí a hacer un ejemplo. Entonces, mi error absoluto es igual a el valor leído. Entonces, qué sé yo, por decir algo, voy a colocar que aquí me dio 146 ohmios, menos, y voy a suponer que el valor verdadero de esa resistencia era 150 ohmios. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que el error absoluto es de 4. ¿Listos? Entonces, esa es la fórmula, la forma para calcular el error absoluto. Con ese error absoluto, nosotros podemos calcular el error relativo. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? perdón, ahí digamos, ese error absoluto es lo que usted estaba hablando pues, de las resistencias. Ejemplo, ¿no? Uno con el código de colores muchas veces, qué sé yo, puede decir, esta es una resistencia de 40 ohmios. Sí. Y al momento de medirla, por su porcentaje que tiene de variación, en el multímetro da un 5, un 10% más, un 10% menos. Sí, Ese es el correcto. que, digamos, el valor absoluto, ¿no? Sí, Ok. pero, o sea, es que ojo porque hay un tema aquí que es precisamente error, y error hablamos nosotros de cuando son diferencias con la medida real. La resistencia a mí me está diciendo, yo no tengo una medida real. ¿Me explico? O sea, no hay un error porque efectivamente esa resistencia me está diciendo mi valor, por decir algo. Entonces, pongámosle. Mi valor son 100 ohmios, pero mi tolerancia es del 10%. Entonces, ¿cuánto es el 10% de 100 ohmios? Pues 10. Quiere decir que yo puedo encontrar que esa resistencia puede estar en cualquier valor entre 90 y 110 ohmios. ¿De acuerdo? Pero fíjate que no es, o sea, si a nosotros, por decir algo, nos dio 92, podríamos suponer que ahí no hay error del aparato, ni hay error del lector, ni hay error de las conexiones, sino que efectivamente el fabricante me dice, mi resistencia es de 100 ohmios aproximadamente y tiene una tolerancia del 10% más menos, ¿cierto? O Entonces, sea, ahí estaría bien la medición. exacto, o sea, no podríamos decir que ese 92 se debe a un error. Sí, porque nos puede Ok. decir más o menos 10, ¿cierto, profe? Más o menos 10, ¿cierto? Exacto, ya revisamos eso, pero ojo, fíjense ustedes Es que que eso eso es ya tolerancia. creo yo que es del proveedor, el que diseña la Sí, De la sí, resistencia. tolerancia de la resistencia. exactamente, es propio de la resistencia, del Correcto. dispositivo que estamos midiendo, ¿sí? Entonces no lo podemos asociar con el error, porque el Ok. error es cuando yo tengo una medida precisa, exacta, por decir algo. Volvemos al mismo ejemplo. Entonces yo tengo un multímetro muy caro, muy fino, que me da una medida muy exacta. ¿De acuerdo? Entonces yo conozco que efectivamente esa resistencia medía 100 ohmios. Casualmente esa resistencia medía 100 ohmios. Estaba muy precisa. Y cuando yo lo mido con el multímetro que tengo en el laboratorio, entonces me da 92. Entonces esa diferencia entre ese valor verdadero y el valor que estamos midiendo ahora, sí hay un error, ¿de acuerdo? Porque ya conocíamos el valor verdadero. Pero fíjate que en este caso Ok. no conocemos el valor verdadero de la resistencia. Sabemos que está dentro de un rango, ¿sí? O sea, por ejemplo, en mi ejemplo, está entre 90 y 110, pero no lo podemos directamente asociar a un error de una vez. ¿De acuerdo? Bien. Entonces sigamos. Ok. Listo. Entonces, ese es el error absoluto. Vamos a calcular el error relativo. ¿Cómo calculamos el error relativo? Entonces, el error relativo, usamos el error absoluto, ¿de acuerdo? Usamos el valor que nos dio arriba. Entonces, por ejemplo, arriba habíamos dicho que era 4 y lo dividimos entre el valor verdadero. Arriba habíamos dicho que era 150, creo. Si no estoy mal, bueno. 4 entre 150, Sí. ¿sí? Entonces, simplemente el error relativo es el error absoluto dividido
entre el valor verdadero. ¿Listos? ¿Qué me indica el error relativo? Entonces, vamos a hacer como un ejemplo que está acá. Por ejemplo, si yo tengo, qué sé yo, vamos a hablar sí, de una corriente. Entonces tengo una corriente muy alta, de 5.000 amperios, por decir algo. Cuando yo mido y yo sé que el error que está asociado a esa medición es de 5 amperios, para mí ese error es despreciable, ¿sí? Si se van 5.002 amperios o se van 4.999, pues es despreciable, ¿de acuerdo? Porque son 5.000 amperios. Entonces, tener uno más o uno menos no me va a hacer la diferencia, ¿de acuerdo? Pero si yo estoy trabajando con una corriente de 5 amperios, tener un amperio más o un amperio menos sí hacen la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, el error relativo me sirve para entender qué tanto está afectando ese error absoluto a la medición real. ¿Listo? ¿Qué tan importante es ese error con respecto a la medición real? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto nos daría acá? ¿Cuánto da 4 dividido entre 150? Hola. Da 0.026, profe. 0.026. Y sigue, y Periódico. sigue. Periódico. Ok, bien. 0.026. Sí, 4 señor. entre 150 de alguna forma tiene una incidencia. Es decir, este 0.026 podríamos considerarlo. Podríamos darle cierta importancia. No, ¿sí? Tal vez no sea muy grande, pero sí está afectando. Ahora pensemos en un valor. Por ejemplo, si yo tengo un error absoluto de 4, pero el valor verdadero es 10. ¿Cuánto daría esto? 4 entre 10. 0,4. 0,4. Fíjense ustedes que ya 4,5 está amperios. causando un error bien importante. O sea, si yo estoy midiendo 10 amperios y el error está marcándome 4 amperios, hay una incidencia importante, ¿de acuerdo? Entonces, con este numerito, entre más grande sea, hay una incidencia de mayor relevancia en nuestra medida. Entre más pequeño sea, yo lo puedo despreciar, ¿de acuerdo? Simplemente es para entender qué tanto afecta nuestra medida, o nuestro error, perdón, a esa medida que estamos haciendo. Bien. Miremos el error porcentual. Entonces el error porcentual es sencillo. Simplemente me dice, es el anterior, es el error relativo con respecto a 100. Simplemente coja ese error, que ya lo hemos calculado, me habían dicho que era 0.026. Sí. Sí, señor. 0,026. Sí, señor. Correcto. Y divídelo entre 100. ¿Cuánto da eso? 0,00026. Ah, le agrega los dos ceros, ¿no? 2.6 por 10 a la menos 4. 0.3 ceros o 2 ceros. Acá. 3 ceros, 0,3 ceros y 26. Ok. Sí, 3 ceros, profe. Listos. Entonces, este es nuestro error porcentual. ¿De acuerdo? 0. O sea, ese error porcentual siempre se dividirá por 100. Exacto. Lo único que hacemos es referirlo a 100. O hacerlo Ok. relativo a 100. Pero espérame. Aquí estoy mal. Aquí hay un error. Yo lo que tengo que hacer es coger el valor. Fíjate acá. Ahí, multiplicarlo, profe. Es multiplicarlo. Sí. Mira, está aquí mi error porcentual y yo lo voy a multiplicar por 100. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, O sea que multiplicamos 0.026. exactamente. Claro, 0.026 por 100. 2,6. 2,6. Sería el 2,6%. ¿De acuerdo? Ahora sí.
El error porcentual simplemente me arroja un porcentaje de error con respecto a la medida verdadera. ¿De acuerdo? Simplemente es la misma cifra anterior, pero referencia a 100, referencia a un porcentaje. ¿Bien? Ahora miremos el siguiente. Entonces, bueno, análisis estadístico. Entonces, fíjense ustedes, chicos, que ya tenemos unas medidas o unas, ¿cómo se llama esto? Unas formas de expresar el error, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un error absoluto, un error relativo y un error porcentual. Vamos a utilizar unas herramientas de estadística para, digamos, obtener información con respecto a esos datos. Recuerden que yo puedo conseguir datos de una medición, datos, únicamente datos, y solo a través de un procesamiento voy a obtener información de esos datos. Me explico. Entonces, yo puedo darles una tabla. Entonces, 5, 8, 20 y 11. Son datos. Son datos de una medición, pero no me dan mayor información al respecto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo haga unos análisis estadísticos de esos datos, voy a poder obtener información y decir, bueno, de acuerdo a estos datos, puedo tomar ciertas medidas o tomar decisiones sobre eso, ¿listo? Entonces, para eso utilizamos análisis estadístico. Para esos análisis, entonces vamos a encontrar varias fórmulas o operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos aquí a revisar vamos a revisar por déjame encontrar por acá, que aquí tengo un ejercicio. Entonces, vamos a calcular esto de 5 valores. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular el valor medio de, voy a anotar por acá, entonces 5, 15, 12, 18 y 28. ¿Listos? Entonces quiero calcular el valor medio de esos datos, es decir, la media aritmética. ¿Cómo calculo la media aritmética? ¿Sí ven ustedes la formulita acá? Sí, señor. Entonces, me dice, factorícelo, el factor es 1 sobre n, donde n ¿qué es? Es la cantidad de datos que tengo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, tengo un dato, 2 datos, 3 datos, 4 datos y 5 datos. ¿Listo? Entonces, mi número n va a ser 5. Y a eso lo tengo que multiplicar por la sumatoria desde i igual a 1, es decir, mi valor i arranca en 1 hasta n, o sea, hasta la cantidad de datos que ya vimos. Hasta 5. Correcto. ¿Es como calcular una mediana, profe? No, ojo, la mediana es diferente a la media aritmética. Bueno, listo, profe, qué pena. Por su documento anterior, sí. Hay que revisar media aritmética, mediana, todos los valores estadísticos es importante tenerlos presentes. Listo, profe. Media aritmética simplemente es el promedio, el que nosotros conocemos como promedio. Como nosotros calculamos nuestras notas, sume todas las notas y divídela entre la cantidad de notas. Esa es la media aritmética, ¿bien? Entonces simplemente volvemos acá, entonces me dice, coja la sumatoria, súmelas todas y divídelas entre la cantidad de datos. Entonces, ¿cuánto da 5 más 15 más 12 más 18 más 28? Ayúdenme con esos valores, por favor. 78. 78. Bien, 78 dividido entre la cantidad de datos, que son 5. 5. 15.6. 15.6. 15.6. Perfecto. Entonces, ya tenemos nuestra primera información de estadística, que es que el valor medio de todos esos datos es 15.6. ¿Bien? Listo. Hagamos el siguiente. Entonces guarden por ahí este valor que voy a borrar el tablero. 15.6. Este sí es un poquito más complicado. Bueno, vamos a hacer la fórmula de desviación estándar. Entonces, fíjense ustedes a qué corresponde la desviación estándar o cómo la calculo. ¿De acuerdo? Entonces, es importante tener presente que esto es igual
a la raíz cuadrada, uy, perdón, a la raíz cuadrada, ¿sí? Todo está dentro de la raíz cuadrada de la sumatoria, ¿de qué? De el Los dato datos. menos la media de los datos. Eso elevado al cuadrado. La media la representamos como X con una barrita arriba. ¿Listos? Y eso lo vamos a dividir entre la cantidad de datos menos 1. ¿Listos? Entonces así calculamos la desviación estándar. Fíjense ustedes, aquí tenemos el factor, que es 1 sobre n menos 1. Está acá, ¿sí? Es lo que divide. Y arriba tenemos la sumatoria, entonces, de los datos, desde x sub 1, menos la media, entonces, al cuadrado. ¿Ven? Entonces, vamos por acá y vamos a pasarnos a la pizarra para comenzar a rayar aquí bien chévere. Bien, entonces, vamos a iniciar por acá, vamos a coger esto por acá, bien. Entonces, vamos a hacer una tablita donde encontramos entonces los datos que nosotros necesitamos. Lo importante de estos datos. Entonces, primero vamos a calcular aquí nuestro valor X. Aquí nuestro valor, el dato menos el promedio, menos la media. ¿Listo? Y aquí el dato menos la media. Uy, perdón. Aquí deshacer, ¿dónde está deshacer? Menos la media, todo esto al cuadrado. ¿Bien? Esa es la tablita que vamos a necesitar para obtener nuestro valor. ¿Listos? Entonces, ¿cuáles eran los datos? ¿Me los dictan? Era 12, ¿Perdón? 5, 5, 15, 12, 12, 18 y 28. Bien, ahí tenemos nuestros 5 datos. ¿Y está muy borroso? Momentito. A ver, borrador. Ay, auxilio. Entonces, 5, 15, 12, 18 y 28. Y 28. Bien, gracias. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí primero? Vamos a hacer el dato menos la media. ¿Cuánto era la media? 15,6. 15,6. ¿Sí? Entonces, voy a borrar aquí nuevamente porque es que, qué pena, no le cojo el tiro a esto. Aquí para poder colocar el valor aquí al frente, entonces igual y vamos a rayar por acá. Discúlpenme que todavía no le agarro el tiro a escribir en esta vaina, pero no es tan fácil. Bueno, listo. Pues ponga la regla. Sí, se supone, pero me enredo más. Con la escuadra. Hay una opción que es por aquí, la he visto. Pero, a ver. ¿Dónde? No sé, no la ubico. Después lo hacemos más bonito. Listos, entonces voy a Después con más colocar los tiempito. datos. Voy a colocar, sí, esta vaina es muy rápido. No, y aparte no es fácil porque como es en la pantalla, o sea, no estoy rayando como al aire, entonces no puedo apoyar la mano. Sí, a veces también pasa con el mouse, profe, porque yo también he cacharreado eso. Un poquito complicado, sí. Es Bien, que unos números al revés. entonces voy a colocar los datos y quiero que lo vayan calculando y me van dando los valores. 5, entonces sería 5 menos 15.6, 15 menos 15.6, 12 menos 15.6, 18 menos 15.6 y 28 menos 15.6. Bien, entonces díctenme los datos. Primero es menos 10,6. Menos 10.6. Segundo. Menos 0,6. 0,6. Menos 0,6. 0,6. Sí. El siguiente. Menos 3,6. Menos 3.6. El que sigue. 3,6. 3.6. El otro es 12,4. 12.4. 12.4. ¿Bien? Ahí tenemos nuestros valores. Los de arriba, sí. Vengan, pero tengo una duda. No
no me cuadra. ¿Cuál? Sí, porque ese es 5.6. 3,6 y el de arriba es... Ese es 2,4. Menos 3,6, ¿no? 2.6. Ese me da 18 menos 2,4. 15.6. 2,4 ese. 2,4. 2,4. Ahora sí me cuadra. ¿Listos? Y entonces ahora, recuerden que aquí, voy a ver. Entonces la tablita me decía que esto era x menos la media de x y todo esto al cuadrado. ¡Ay, auxilio! ¿Qué hice? Y todo esto al cuadrado. ¿Bien? Ujú. Eso quiere decir que vamos a coger este valor que nos dio aquí, 10.6. Vamos a elevar al cuadrado. Ah, bueno, perdón, eso era Eso es menos. menos. ¿Cierto? Menos. Tururururu. Entonces, menos 10.6 elevado al cuadrado, menos 0.6 elevado al cuadrado, menos 3.6 elevado al cuadrado, 2.4 elevado al cuadrado y 12.4 elevado al cuadrado. Listo, entonces ayúdenme con esos valores, por favor. El primero. Pero luego no toca menos restarles 100, primero es el número de la X. Ya se hizo. Por eso, No, fíjate, la fíjate media. que, Toca sacarle fíjate primero que la... o sea, cogimos este de acá, este valor, y ahora lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Sí me explico? ¿No? ¿No? Pues Eso fue lo Ah, que- sí, ya lo entendí. Sí, es decir, para eso, o sea, digamos que la operación al final es esta. Ay, de madre. La que pasa es que yo voy haciéndola por partes. Primero tengo el dato, ahora de ese dato le voy a restar la media. Y ahí obtengo un valor. Después a ese dato menos la media, lo elevo al cuadrado. Y ahí obtengo el siguiente valor. Sí, sí. O sea, ese resultado final ya es el... Ya es cada Solamente elevar al cuadrado. Exacto. Y Una nuevamente, operación hecha. listo, exacto. Entonces ayúdenme con los valores. ¿Cuánto sería el primero? 112.36. Sí. Menos. Menos No, 112,36. porque está al cuadrado. Muchachos, No, porque menos más. nunca jamás un número al Cuadrado. cuadrado puede resultar negativo. Nunca jamás por nada del mundo. ¿Por A no qué? ser- a Porque no ser un que sea número al imaginario. cuadrado, ¿cierto? Recordemos que menos a al cuadrado es igual a menos a por menos a, ¿cierto? Y si yo tengo menos por menos, eso me da más. Siempre. Solo en los Sí, toca imaginarios. ponerlo entre paréntesis. Sí, solo en los imaginarios. Exacto. Sí. Siempre, un número al Cuando es cuadrado. negativo, toca en la calculadora ponerlo entre paréntesis y elevarlo al cuadrado para que dé el resultado bien, porque si no lo pones sin Sí, paréntesis. así es, compañero, entre paréntesis. Sí, para Ok. que dé el resultado. Pero Ah, ok. recuerden ustedes que siempre cualquier número elevado al cuadrado es un número Números positivo. a una Positivo. potencia par. 112,36. Listo, utilicemos solo un decimal para no alargarnos mucho. ¿Listo? 112.3. 0,3. Listo. El siguiente, 0,3. 0,3. El siguiente, 12.9. 12.9. El siguiente, 5,7. 5,7. Y el siguiente, 153,7. 107. 153,7. ¿De acuerdo? Ay, Dios. Sí. Ya que ahí ya queda. Exacto. Entonces, ahí ya que tenemos todos los valores de nuestra sumatoria. ¿Se acuerdan la fórmula? Ya Nuestra sé. fórmula Uno decía menos que uno menos esto es uno. la raíz de la sumatoria de todos los datos menos la media al cuadrado. Entonces ya Profe, tenemos todos estos valores. y Ahora ellos tenemos dicen que que- sumarlos. Tenemos que hacer la sumatoria. Ellos dicen que n menos 1, ¿no? Sí, correcto. Esto va aquí, n-1. Ah, ya. Pero Listo. vamos haciéndolo por partes. Al paso, sí. Listo. Entonces, ¿cuánto es esa sumatoria? Entonces, 112,3. A mí me dio 284.9. Exactamente. Ok, aproximémoslo, entonces dejémoslo Sí. como 285. 285. Sí, está 284.9, sí. Bien, 285 aproximadamente. Listo, profe. Entonces,
Ya tenemos la parte de arriba, que es la sumatoria de esos datos. Del dato menos la media, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, fíjense ustedes, aquí sacamos el dato menos la media, en esta parte de acá, y aquí elevamos al cuadrado. Aquí abajo hicimos la sumatoria. Entonces ya tenemos la parte de arriba de la raíz, que es 285. 285. Y abajo, entonces, ¿cuántos datos tenemos? ¿Cuánto es n? 5, 78 menos 1. no, 5. 5. 5. 5 menos 1. Ah, los datos son 5. Sí, fíjate que es la cantidad de datos. N hace referencia a la cantidad de datos. O Tenemos sea, 5 datos. 5 menos 1 serían Cuatro. 4. Menos 1 serían 4. Sí, 4. 285 dividido entre 4, ¿cuánto da? 71.2. 71.25. 71.25, bien. Entonces saquémosle aquí Ya la raíz raíz. cuadrada de esto. ¿Cuánto daría? 80. 8.44. 8.44. Sí, 8.4. 8.4. Bien. Así es como nosotros sacamos una media. Obviamente, cuando nosotros tenemos muchos datos, pues la idea es formular esto, ¿no? Obviamente meter ahí un Excel y sacarlo. Pero aquí solo tenemos 5 datos, entonces todavía podemos procesarlo así a mano. Bien. Entonces, esa, muchachos, es la forma de calcular nuestro... ¿Aló? Sí. Esa es la fórmula de Desviación calcular nuestra estándar. desviación estándar. Desviación estándar. Desviación estándar, ¿de acuerdo? ¿Y esto para qué nos sirve? Interesante. Me encanta la pregunta de Gustavo. Buena Bien, pregunta. pues Es vamos a... que llegó tarde. Ah, ok, ya. No, No, señor. yo Gustavo, estoy así no se aquí puede. hace rato. Está llega- desconectado. Pues. Si llega tarde no se puede, no mentiras. Entonces, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Simplemente decíamos, Gustavo, que nuestros análisis estadísticos o nuestras medias estadísticas nos van a dar información al respecto sobre los datos. Es decir, tenemos los datos, ahora con estos procesos vamos a obtener información. Por ejemplo, ¿para qué me sirve a mí el valor medio de una medida? Entonces, el valor medio me dice el promedio de lo que nosotros estamos obteniendo, ¿de acuerdo? El valor medio, la media aritmética, me dice, si usted tomó este dato y este dato y este dato, eso en promedio es ese dato que me va a dar, ¿sí? Como sus notas. Entonces, yo cojo esta nota que se sacaron 5, esta que se sacaron 3, y entonces eso en promedio me va a dar 4. Tal No, cual, sí, esa parte la, tal cual en estos valores. esa parte la entiendo, profe. Me refiero, digamos, en la práctica. ¿Nosotros en qué estaríamos aplicando En medidas, volvemos a lo mismo. Recuerden que estamos en metrología. Sí. Cuando estamos en metrología, esta materia o este estudio hace referencia al estudio de las mediciones, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tomamos mediciones tenemos unos errores asociados, ¿sí? Esos errores asociados son los que hablamos al inicio. Entonces, ¿como para calibrar algún equipo o algo? No calibrarlo, porque no estamos trabajando directamente sobre los equipos. Es como tomar los datos. Estamos hablando sobre unas mediciones que nosotros estamos haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Una estadística, digámoslo así. O sea, una resistencia o si una celda de carga. Vamos a cualquier valor que tú estés midiendo. Entonces, simplemente, si tú coges tu multímetro y vas a medir X cosa, un voltaje, una corriente, entonces coges y mides, te dio, volvamos a los datos de ahí, te dio 5. Coges y mides y te dio 15 nuevamente, 15. Mides y te dio 28. Entonces, después de esas 5 mediciones, tú vas a sacar un valor medio, un promedio, y vas a decir, ah, bueno, en promedio, las mediciones me dieron esto, ¿sí? Entonces, eso te va a servir para entregar un dato más cercano a la realidad que toda la tabla, ¿de acuerdo? Eso suponemos... Esto más bien es como, o sea, es como cuando uno está sacando el cálculo de algún circuito o algo para no tacharse uno tanto, básicamente, ¿no? Exactamente. Básicamente es una forma de, ¿cómo se dice eso? Intentar desestimar los errores, ¿sí? Intentar descartar los errores y dar la medida más precisa posible. Entonces vuelvo a lo mismo. Entendemos que
por varios factores, por varios errores que ya los vimos atrás, vamos a tener unos errores en esas medidas que estamos tomando. Entonces, ¿cómo yo puedo aproximarme al valor real? Entonces voy a intentar tomar varias medidas. ¿Aló? Sí, sí, sí. Qué pena, no les escuché. ¿Alguien dijo algo? No, profe, nada. No. Ah, ok. Estamos atentos, estamos atentos. Perfecto. Entonces, Fantasmita. sí, escuché. No está Vale. solo. Les decía, entonces, la media aritmética me permite coger todos esos datos que yo estoy trabajando y con esa fórmula estadística obtener un valor aproximado a lo que sería lo más real, ¿de acuerdo? Es para eso. Entonces yo puedo coger una medición, mi multímetro y medir cualquier valor, cualquier dispositivo de medida que ustedes tengan. Tomar la medida varias veces, promediar esa medida y eso va a disminuir ese error. Me explico, por decir algo. Bien, bien. No, ya Puede quedó que yo claro, mida profe. la primera vez y resulta que tengo un cable desconectado y medio 0. Entonces yo dije, eso es 0 y ya. Ahora, si yo cojo y una vez medio 0 y vuelvo a medir y la segunda vez ya medio 10 y la segunda vez ya medio 9.8 y la tercera vez medio 10.2, entonces ese error que me dio 0 al inicio se va a ir corrigiendo con esos segundos valores que yo voy a tomar, ¿de acuerdo? Mm. Y la media va a estar más aproximada al valor real. ¿Bien? Profe, Ujú. por ejemplo, un ejemplo es cuando, un ejemplo no, es un ejemplo, cuando hacen las investigaciones esas de pérdidas de energía, me imagino que aplican algo así también, ¿no? Claro, No, esas ya por son otras ejemplo, trampas que hace Codensa. exacto, fíjate Sí. cuando no toman la medición de tu contador o cuando tú reclamas sobre un error, ¿cómo calculan el valor? Con los promedios. Entonces te Los dicen, mire, usted los promedios, ¿no? últimos 3 meses gastó esto. Entonces en promedio usted gasta esto. ¿Sí? Sacan el promedio de tus meses anteriores y te van a decir. Igual con lo mismo, sí, en investigación, por Cualquier ejemplo, media. nosotros usamos mucho estadística precisamente para ajustar esos datos, ¿de acuerdo? Miren, quiero saber si el tema del valor medio o de esa fórmula estadística es claro y entendemos para qué sirve. Sí, Sí, profe. Sí, profe, sí es claro. Sí, señor. exacto. Entonces el Ya valor está. medio simplemente de muchos datos me va a dar un valor medio que es, en teoría, es el más aproximado al valor real. Bien, ahora la desviación estándar. ¿Listos? Entonces, la desviación estándar, ¿a qué hace referencia? Voy a intentar aquí una rayar acá. Entonces, yo no sé, tengo por aquí un dato, tengo por aquí otro dato, tengo por aquí otro dato, sí, de acuerdo, más o menos, no sé, tendría esos datos. Esto por aquí es 5, por aquí 28, bueno, los datos que habíamos trabajado en el ejemplo. ¿De acuerdo? Resulta que por aquí, voy a arrasarlo con este, tengo mi media, ¿que cuánto era mi media? ¿Recuerdan? 15.6. 15.6. Entonces voy a decir que esta era mi media, que eso es 15 punto algo. Entonces, la desviación estándar me va a medir qué tan alejados, vuelvo por acá, a ver si esto se ve, qué tan alejados están estos valores de mi media. ¿De acuerdo? Esa es mi desviación estándar. Entonces, ¿qué pasa? A veces cuando ustedes tienen, no sé, vamos a ejemplo, por decir algo. Resulta que vamos a calcular la edad en promedio de las personas de un ancianato. ¿Sí? Entonces resulta que hay un anciano de 80 años, hay uno de 85, hay una señora de 74, pero resulta que allá también entonces ahora cuidan niños y hay un niño de 5 años. Entonces, si yo saco el promedio, seguramente ese promedio me va a dar, no sé, cercano a los 50 o 60, por decir algo, 50, no sé, estoy diciendo cosas al azar.
Entonces, la pregunta es, ¿ese valor está un poquito alejado de la realidad? Porque la mayoría de las personas son muy mayores. Solo que hay una medida que me está dañando mucho, que se está desviando mucho del promedio. Entonces, esa desviación estándar me sirve. Chicos, ¿alguien tiene retorno? Por favor, bájale un poquito a los Bájale parlantes. volumen al radio. Como dicen en las emisoras, escuchémonos por el teléfono. Entonces les decía, únicamente me va a expresar si hay algún valor que esté muy desviado, muy lejos de nuestro promedio, ¿de acuerdo? Entonces, para eso me sirve la desviación estándar. Cuando yo tengo una desviación estándar muy grande, quiere decir que no estoy obteniendo unos valores certeros. ¿Me explico? No estoy obteniendo unos valores reales porque hay una medida que me está dañando mucho. Por decir algo, otro ejemplo. Pues resulta que yo voy a medir, como hace aquí el DAN en Colombia, yo voy a medir entonces el ingreso promedio de las familias. Entonces voy a ir a este barrio. O sea, para el estrato 6. Entonces resulta que, no sé, hagamos un ejemplo. Entonces, por decir algo, esta familia entonces gana, voy a borrar por aquí todo esto. Entonces esta familia gana 1 millón al año, esta otra familia gana 1.5 millones al año, esta otra 1.3 millones al año, bueno, al mes, digamos así, al mes. Y solo para el año entrante, profe. Pero resulta que hay un millonario en esa cuadra y ese man gana 300 millones al mes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo saco el promedio de esto, básicamente, hagamos el promedio, entonces eso me da 303.8 millones, ¿cierto? Dividido entre la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tengo? 4. ¿Cuánto sería ese promedio, chicos? 303.8 entre 4. 75.9. Eso quiere decir que en promedio las familias están ganando 75.9 millones mensuales. ¿Ahora me entienden? Entonces, recordemos, esa desviación me dice, mire, este valor está muy alejado de mis valores reales, ¿de acuerdo? Entonces, si ese valor es muy grande, esa desviación va a ser muy grande y voy a obtener que mi medida o mi métrica se está dañando porque hay un dato que está muy alejado del resto de datos. Entonces, yo tengo que eliminar este dato para trabajar con valores que me obtengan una cifra mucho más acercada a la realidad. Y toca sacar ese mando en Silven. Algo así, que así es como calculan aquí los pobres y toda esa vuelta. Entonces aquí ya dicen que todos somos clase media si ganamos 300.000 al mes, algo así. Que no tenemos derecho a subsidios. Entonces todas esas medidas chéveres se cuadran así. Entonces es importante por eso, chicos, no solo el valor medio de una medida, porque volvamos a este ejemplo, el valor medio me puede dar, sí, un valor y eso es real, es decir, los 75.9 son el promedio de esos datos. Pero la desviación estándar me ayuda a darme cuenta si ese promedio realmente es un valor que yo pueda decir, oiga, sí, resulta que en promedio ya la gente se gana eso, es falso, ¿de acuerdo? No va a ser una medida muy acercada a la realidad. Entonces, para eso es el valor medio y la desviación estándar, para eso es importante también, ¿de acuerdo? Okay. Bien. Entonces, ¿Y le bota exactamente el valor que está muy alto? O sea, no. exactamente el valor Precisamente la desviación estándar me va a decir, si tu desviación es pequeña, puedes confiar en esos datos. Uy, ¿qué pasó? Si tu desviación es pequeña, tú puedes confiar en esos datos. Esos datos son válidos. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros cogiéramos en el ejemplo y dijéramos, solo sáquele el promedio a estos 3. Entonces, qué sé yo, ese promedio puede dar 1.4, por decir algo.
o 1.3, más o menos me daría 1.3. 0.95. Si tú sacas la desviación estándar de estos tres datos, te va a dar muy pequeña. No. Entonces, tú puedes confiar en esos Se datos. acerca. Sí, Si tú 1.3. sacas la a los desviación datos estándar reales de que estos tenemos. 4 datos, te va a dar muy grande. Entonces tú puedes concluir que esos datos, o sea, que ese valor medio no es confiable, no te está dando un valor acercado a la realidad. ¿Bien? Entendido. Listo, chicos. Entonces, por acá, por acá. Bien. Entonces, error en instrumentos analógicos. Ojo, importante. Primer dato, uy, hijo de madre, ya nos pasamos un rato. Bueno, para cerrar la clase. Datos analógicos, o diferencia, instrumentos analógicos e instrumentos digitales. Instrumentos analógicos están en toda la, digamos, son constantes en el tiempo, ¿sí? Y son constantes en su escala, ¿de acuerdo? Ojo, análogo diferente a analógico. Análogo es cuando yo hago una analogía, ¿sí? Eso es, busquen en el diccionario, eso es análogo a algo, ¿sí? Yo soy análogo a otra persona, Parecido a. Exacto. Analógico es otra definición, ¿de acuerdo? Entonces, por allá, cuando la gente dice es que este multímetro es análogo, ¿análogo a qué? De ana y lógico. Es analógico, ¿bien? Y digital. Digital, entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Porque no es constante en el tiempo y porque tiene una escala más definida, ¿de acuerdo? Entonces, son unos valores, generalmente digitales, unos y ceros, que nos dan unos valores y tienen un muestreo, una tasa de muestreo, ¿de acuerdo? Los valores digitales o los instrumentos digitales se caracterizan porque muestrean las señales al rato, ¿de acuerdo? Profe, yo tenía entendido que, digamos, los instrumentos digitales son los que tienen alguna pantalla LCD o cosas así, y los análogos o analógicos son los que muestran, digamos, como un tipo de manecilla o cosas así. Yo creo que podría ser, no necesariamente. Es decir, por ejemplo, podríamos incluir a un, bueno, tiene más sentido, sí. ¿Por qué es analógico? Porque dentro de, por ejemplo, la mayoría de dispositivos analógicos no necesitan una polarización o una fuente adicional. Toman las medidas físicas directas. Mientras que nosotros cuando estamos trabajando con un digital, estamos utilizando algún tipo de sensores y algún tipo de transductores que me transforman esa señal física o ese fenómeno físico en una señal de voltaje o en una señal eléctrica en general, ¿sí? Y esa señal yo la transformo en valores digitales, unos y ceros, o en cierta escala, ¿de acuerdo? Profe, esa unidad de errores donde está ese documento, pues por ejemplo a mí no la tengo habilitada para ver esos documentos. Ok, chicos, yo no estoy editando esta materia, digamos que esto está en la unidad 1. Si quieren ya les comparto este documento por el link del Drive o al grupo. Y para que lo revisen, lo mismo. En Internet pueden encontrar un montón de, obviamente, información de esto. Creo que hay una tarea sobre algo de errores. Entonces, para que lo tengan presente, está incluido y me parece importante señalarlo para que lo tengamos presente. Siempre es bueno entender que nosotros en todas nuestras mediciones tenemos una serie de errores asociados y si nosotros queremos tomar unas buenas medidas, debemos aplicar estas correcciones estadísticas para aproximarnos más al valor real. ¿Listos? Entonces, chicos, terminamos ahí. Qué pena con ustedes, ya tengo que arrancar la otra clase. Creo que nos vemos el sábado para los que quieran nuevamente ir en... El sábado, sí, profe. Chao, profe. Listos, entonces el sábado nos vemos. Si repasamos este tema, si quieren, o en circuitos, bueno, es como nuevamente asesoría. Entonces el sábado a las 7 nos vemos. No es obligatorio. Miramos, los que quieran. miramos el taller al que queda pendiente. Perfecto, exacto. Ahí revisamos. ¿Listos, chicos? Muchas gracias. Listo, profe. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, profe. Que le rinda. Profe, gracias. Les recomiendo puntualidad, muchachos, porque estamos arrancando tardecito. Entonces, porfa, la idea es que a las 7 ya estemos todos conectados. ¿Listos? Profe, pero sí. ¿hay otro ID diferente?
Yo le estuve dando vueltas a los que teníamos en el grupo y no, y casi que no le apunto hasta que el último que diera. Recuerden que el ID está en el correo. Igual yo Los se dos los... están en el correo. Exacto, en el correo yo les mandé las fechas, ahí estaba la invitación, las Sí, fechas. siempre va a ser el mismo. Lo único Ah, que lo cambia cambia, es los sábados y cambia los para lunes. cada clase, cambia. No. A ver, vuelvo y me explico. Para cada clase, entonces, por ejemplo, para la clase de circuitos AC, hay un Sí. link, hay una invitación que se repite todos los miércoles, ¿de acuerdo? Listo. ¿Sí? ¿Los miércoles o los martes? Los miércoles. Miércoles. El Todos miércoles. los miércoles, entonces, ese link se repite, se habilita todos los miércoles a las 7 de la noche. Para metrología, hay otro link que se habilita todos los jueves a las 7 de la noche, ¿de acuerdo? Eso para las clases. Esas ya están programadas, yo les mandé la invitación a sus correos. Ahora, para nuestras asesorías especiales o aparte, yo les mando cada vez que nos encontremos el link, el ID de la reunión. Listo. Bien, muchas Listo, gracias. profe, gracias. Buenas En noches, otras que que no descansen. Hasta luego, muchachos. Gracias, profe. Chao, chao, gracias, que descansen.